Y en Romanos 7 nos dice, verso 7, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin la ley el pecado está muerto. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, resultó ser para muerte. Porque el pecado, aprovechando la ocasión, por medio del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El título de la predicación es No codiciarás de los otros. ¿Os acordáis de la parábola del rico insensato? ¿La conocéis? Seguramente la mayoría de vosotros os acordáis de esta parábola que encontramos en Lucas capítulo 12, en la que Jesús nos habla de una persona que consiguió que las cosas le fueran muy bien y llegó a acumular muchísimo dinero. Muchísimo, en ese caso, era la cosecha, ¿no? Ya habréis notado que en la expresión, en la formulación de este mandamiento, del 10º mandamiento, hoy vamos a acabar esta serie de los 10 mandamientos, hay una formulación que no tiene tanto que ver con nuestra vida, sino con la vida de aquellos que vivieron hace 3.500 años, que fue la fecha, más o menos, en la que se dio el decálogo. ¿Por qué digo esto? Pues que hoy tendría que decir el Señor, pues no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, no codiciarás sus coches, no codiciarás sus negocios, no codiciarás su salud, no codiciarás su posición, no codiciarás las cosas de nuestra vida cotidiana, porque les habla en las cosas en una sociedad tribal, rural, ganadera, pues les habla del asno, que era necesario para el cultivo de los campos y el transporte, y les habla del buey, lo mismo, y les habla de los siervos, pero todo esto ahora ya no tenemos. Pero sí, no nos es difícil traspasar este mandamiento a nuestros días y ver que esto nos afecta de lleno, porque el kit de la cuestión es no codiciar. No codiciar lo de los otros y no codiciar lo malo. Este es el kit de la cuestión, y esto es lo mismo hace 3.500 años que ahora. Por esta razón os quería hablar de esta historia que Jesús cuenta de un rico, un hombre sin duda muy listo, un hombre muy trabajador, inteligente, un hombre que supo hacer que fructificara lo que tenía. Pero Jesús le califica de insensato, porque a pesar de su inteligencia y de que era una persona muy capaz para los negocios, a pesar de esto, falló en lo principal. Necio, le dice Jesús, todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Cuántas miles de veces se ha repetido esta historia a lo largo de los años? Personas que viven para acumular y que están tan atrapados en su codicia que no lo saben disfrutar, y que si algún día se plantean disfrutarlo cuando ya han pasado los años y ya son muy mayores, normalmente lo disfrutan sus hijos, lo disfrutan sus nietos, lo disfrutan más los amigos que ellos mismos, porque ellos están allí atrapados en todo un mecanismo muy complejo de salir de él, que es ganar, ganar, ganar y acumular. Guardaos de toda codicia, dice Jesús cuando explica esta historia de aquel que se las prometía tan felices que decía, pues mira, por fin he conseguido tener tanto que ya no tengo que preocuparme más. Así que se decía a sí mismo, come, bebe, descansa y diviértete. Qué cosa tan común en nuestros días. Comer bien, beber bien.
Se acercan las fechas en las que esto se hace por antonomasia, las fechas navideñas, y después descansar y divertirse, ¿no? Es la vida ideal. Qué bonita sería nuestra vida si pudiéramos dedicarnos a lo que el rico se quería dedicar: comer y beber bien, descansar y divertirse. Y Jesús, en cambio, le dice: qué insensato eres, no podrás disfrutarlo. Te vas a morir esta noche, no podrás disfrutar tanto empeño, tanto sacrificio, y no vas a poder disfrutarlo. Y la conclusión que saca Jesús es, ya dirigiéndose a los demás, dice: a ver, guardaos de toda codicia. Guardaos de toda codicia. Porque en contraste con estas actitudes de este hombre listo, inteligente, capaz, pero necio, Jesús propone a sus discípulos las actitudes completamente distintas, casi serían las opuestas, ¿no? El rico, ¿cómo era? Una persona independiente, autosuficiente. Venga, va, descansa, come, bebe, diviértete, pásatelo bien y a vivir, que son 2 días. Y Jesús dice: no, mis discípulos, debéis aprender a confiar en mí. Cada vez debéis ser más dependientes de mí. Ser humano, por naturaleza, la mayoría, son independientes, son autosuficientes, si pueden. Si pueden, ¿no? Si están en posición de serlo. Pero Jesús dice: no, depended de mí, confiad en mí porque yo cuido de vosotros. Entonces, en vez de esta actitud de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, de independencia de Dios, Jesús propone que aprendamos a estar cerca de Él y a confiar cada día más en Él. En el Padre Nuestro vemos que realmente es así, que la enseñanza de Jesús en cuanto a nuestra vida de oración, sobre todo, se resume en que reconozcamos a Dios y le demos gloria, y que pongamos a Dios primero y que nos sometamos a Él, pero después, inmediatamente después, dice: aprended a depender de mí. Pedid por el pan vuestro de cada día, pedid por vuestro perdón, por el perdón de los pecados, que necesitamos todavía más que el pan nuestro de cada día. Pedid también que el Señor nos guarde del mal. Jesús nos enseña siempre en nuestra vida de oración a depender de Él. En nuestra vida en general, no solo en la vida de oración. Resulta que el rico era muy autócrata, ¿sabéis? Era muy autónomo, era ley para sí mismo. Él decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. El Señor en su palabra decía a su pueblo que fuera sensible a los pobres, a los extranjeros, que ayudara, que fuera una persona de buen corazón, generoso, que mirara a los necesitados con misericordia. Y en cambio este rico dice: no, tengo una idea mejor. Graneros nuevos, mucho más grandes, un almacén enorme, todo guardado, y venga, así ya podré estar tranquilo y disfrutarlo. ¿No? ¿Cuántos ricos hoy en día no deben tener cámaras llenas de billetes, ¿no? Con todo lo que está cayendo, con las oscilaciones de la bolsa? Venga, sobre seguro, ¿no? En vez de compartir, es verdad, ¿no? Que tenemos la esperanza de que el Señor ponga en su mano, que este tiempo de crisis no lo sea espiritualmente, y el Señor bendiga mucho, que este tiempo de crisis se vaya superando y vaya mejorando, y podamos mirar con un poco más de optimismo el futuro. Pero juntamente con esto, resulta que lo que ha pasado, y estoy generalizando mucho, y quizá en este sentido toda generalización, el riesgo es hacer injusticia, pero lo cierto es que los ricos son más ricos, ¿no? En este tiempo de crisis han tenido que comprar todos los excedentes inmobiliarios y tal, y seguramente ahora los pobres son más pobres y los ricos son más ricos que antes de esta crisis. Y esto era lo que pasaba aquí. Este hombre no quería compartir, no, para mí, después yo, y después si queda algo también para mí, o para mis amigos. Y entonces el Señor dice: en contraste con esta actitud de dictar tú mismo tus propias leyes, decidir tú mismo lo que está bien y lo que está mal, debéis buscar el reino de Dios. Busca mi reino, dice Jesús, y entonces todas estas cosas
te serán dadas por añadidura. Por supuesto que nos hemos de preocupar qué hemos de comer, qué hemos de vestir, cómo hacer frente a nuestras responsabilidades financieras, a nuestros pagos, cómo llegar a final de mes, pero Jesús dice, pero no te olvides que lo primero es busca mi reino y su justicia, y yo estaré contigo, yo cuidaré de ti, yo te daré lo demás por añadidura. Déjame que os diga que de una forma práctica, buscar mi reino, ¿qué es? Obedecer los 10 mandamientos. Buscar el reino de Dios en nuestra vida de cada día es obedecer los 10 mandamientos, porque buscar su reino es decir, Señor, yo reconozco que estoy bajo tu autoridad, me someto a ti, busco tu voluntad, quiero estar en la esfera de aquellos que te alaban y te glorifican y que viven de tal manera que sus vidas te honran porque te obedecen. Por lo tanto, a nivel práctico, buscar el reino es vivir teniendo muy en cuenta los 10 mandamientos. En vez de ser codiciosos, dice Jesús, en vez de ser egoístamente avaros como este rico insensato, ¿por qué no probáis una cosa? Dice Jesús. ¿Por qué no probáis a ser altruistas, misericordiosos, generosos? Si todo el mundo es así, todo el mundo tiende a mirar para sí mismo, a procurar ir bien, a esforzarse por prosperar, pero dice Jesús, a ver, si confiáis de verdad en mí, que cuido las aves, los pequeños pajaritos, que cuido las plantas del campo, ¿cuánto más no va a cuidar Dios de vosotros, sus hijos? Buscad mi reino, poned como prioridad en vuestra vida honrarme y obedecerme, y entonces esto os llevará a tener una actitud mucho más confiada y por lo tanto mucho más altruista y generosa. Porque si no, en tiempo de crisis es lo que os decía, ¿no? De que muchos es volver a levantar la baldosa para poner allí lo que nos pueda hacer falta pasado mañana. Pero si confiamos en el Señor, no es así. ¿Cuántas veces lo hemos pensado o lo hemos dicho? ¿Qué hubiera sido de nosotros si en este tiempo tan difícil que ya va para largo, ¿no? Que llevamos tiempo de crisis, ¿qué hubiera sido de nosotros si no confiáramos en el Señor? Yo os aseguro que hubiera estado tremendamente angustiado, preocupado, nervioso. ¿Por qué? Porque confiamos que el Señor cuida de nosotros. ¿Qué es? ¿Una teoría o es nuestra realidad? Que el Señor cuida de nosotros. Si es así, pues vamos a vivir en consecuencia. Si es así, podremos incluso llegar a compartir lo mucho, lo poco que tenemos, porque el Señor nos anima a que sea así. ¿Conocéis un antiguo autor que es un sociólogo español, Fernando Díaz Plaja, que tiene un libro muy conocido, El español y los 7 pecados capitales? ¿Sabéis lo que dice de los españoles él? Dice que nos afecta mucho más la envidia que la avaricia, porque el español, dice él, es soberbio y vanidoso, prefiere aparentar que ahorrar. Bueno, pues yo creo que aquí en Cataluña no dio en el clavo, que también, por supuesto, que aquí hay el pecado es el mismo en todos los sitios, ¿no? Pero si de algo tenemos fama aquí los catalanes, no es de ser viva la vida, despilfarradores y estar todo el día de fiesta, ¿no? Que siempre hemos valorado lo mucho que cuesta ganar el dinero y nos hemos esforzado. Pero es interesante que él habla aquí de los 2 pecados en los que se centra el 10º mandamiento. Él habla aquí de la envidia y la avaricia, aunque cree que nuestro principal pecado es la soberbia y la vanidad, y por eso la envidia nos afecta más. Bueno, son hermanos gemelos, la avaricia y la envidia o la codicia y la envidia van de la mano. ¿Qué dice el refranero? ¿Qué dice el refranero? ¿Por qué os habéis planteado a pensar por qué decimos de las personas, yo no sé si hablo así, pero alguna vez lo he oído, dice, fulanito tiene una posición o un trabajo envidiable?
¿no? Hablamos de esta manera en el país, o sea, algo que no deberíamos utilizarlo en un buen sentido, porque la envidia nunca es buena, pero tengo una salud envidiable, ¿no? O sea, que es motivo ya de, si algo tiene bueno el vecino, eso ya nos apela a la envidia, ¿no? Nos llama a compararnos con él. Bueno, dice el refranero que si la envidia fuera tiña, muchos tiñosos habría. Porque la envidia no se ve mucho, pero claro, según qué enfermedad tenga, se ve a la legua. Lo cierto es que al ser humano le puede carcomer la envidia y que eso puede amargar y arruinar su vida, esto es muy cierto, pero que en la palabra de Dios se nos plantea siempre esto como algo muy negativo y que debemos evitar caer en las garras de la codicia, la envidia y todo lo que tenga que ver con estos pecados. Pero esto es así, esto afecta no solo al ser humano. Yo creo que hay un ejemplo que siempre me ha llamado mucho la atención, que es que en una región de la selva cazan los monos con un artilugio, construyen como una especie de botella en la que ponen las semillas que más les atraen, porque son muy golosos. Y entonces esa botella pues tiene una forma más ancha al fondo, como la mayoría de botellas, y tiene una forma más estrecha. De manera que ellos pueden meter la mano sin problemas, coger las semillas y ahí se quedan atrapados. Es que no sueltan presa, que viene después el cazador y los pilla todavía ahí intentando sacar las semillas. Se han quedado agarrados, ¿no? La avaricia, no querer soltar, les impide escaparse. Y esto es una forma figurada de ver que es así, que al ser humano si eres avaricioso y te quedas agarrado con el dinero, es que no te puedes soltar, ¿no? Que solamente el Señor te podrá soltar. De hecho, en el 10º mandamiento tenemos, como os decía, estos dos grandes pecados, ¿no? La codicia en general. Pablo habla en Romanos 7 de codicia en general. Dice, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, el pecado está muerto. Es decir, que Pablo no era consciente de que la codicia era pecado hasta que el Espíritu Santo le iluminó y se dio cuenta de que no solamente son pecados aquellas cosas que hacemos de una forma que hacemos con nuestras manos o cosas que implican lo que hemos dicho o cómo lo hemos dicho, sino que también lo que hay en el corazón, Dios también lo mira y puede ser algo sumamente ofensivo para Dios. No solamente lo externo. Ya sabéis que Pablo pertenecía ¿a qué grupo de los judíos pertenecía Pablo? A los fariseos, ¿verdad? Pablo era un fariseo, entonces era una persona que llevaba una vida externa muy recta, en la que la obediencia a la ley era la máxima prioridad, ¿no? Si en la ley había 369 prohibiciones y 144 mandamientos positivos, ellos en sus tradiciones habían añadido muchos más, de tal manera que, obedeciendo las tradiciones, se aseguraban de no quebrantar los mandamientos de la ley de Dios. Así vivía Pablo. Pero llega un momento que el Señor le ilumina y él se da cuenta y dice, pero si soy un codicioso, soy una persona que se muere de envidia. Soy una persona que sigue con tal fuerza sus anhelos, sus deseos, que persigo la iglesia, ¿no? Porque quiero escalar más posiciones dentro del judaísmo, dentro del fariseísmo. Entonces llega un momento que Pablo se da cuenta que el motor del pecado no es tanto los actos externos que comete, de los que se guarda mucho, sino que es un corazón codicioso, un corazón que desea lo malo, un corazón que envidia lo de los otros. Entonces, por esta razón os decía que este 10º mandamiento va más allá de las cosas concretas que se mencionan, la mujer, la casa, el siervo, la sierva, el asno, el buey y las tierras del vecino. Va mucho más allá, porque habla de codiciar, de que Dios no quiere que codiciemos lo malo.
y tampoco lo de los otros. A ver, vamos a pararnos a pensar un momento. ¿Por qué tienes que estar amargado o amargada por las 10 cosas que no tienes cuando el Señor te ha dado cientos de cosas por las que deberías dar gracias cada día? ¿Por qué razón debemos estar? Estoy amargado porque no me he podido cambiar el coche como yo hubiera deseado, o no he podido tener acceso a la casa que siempre he soñado. Oye, pero, a ver, mira todo lo que te ha dado el Señor y trae contentamiento a tu corazón, y que eso te mueva a la gratitud y a la alabanza y a vivir, como dice el Señor, con contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque teniendo abrigo y sustento, estemos contentos y demos gracias a Dios por ello. Quizá el pasaje que es... os voy a hacer una pregunta difícil y vamos a leer un pasaje que espero que lo aclare. La pregunta difícil es la siguiente: ¿cuándo el deseo es pecado? Por el ser humano estamos hechos de tal manera que deseamos, anhelamos. Los deseos en sí, tanto la palabra hebrea kanat, no codiciarás, kaná, tanto esta palabra como la griega, que es epizumía, o la de la avaricia, que es pleonexia, añadir más, ¿no? Es una palabra muy gráfica, ¿no? Añadir más. ¿Qué es el avaro? El que no se conforma con los millones que tiene, quiere añadir más. Esa es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento. Por eso dice, es una idolatría, porque esa persona acaba adorando el dinero, el Dios de las riquezas, o acaba adorando lo material en vez del Creador que nos ha creado y que ha creado todas las cosas. Esa es la gran contradicción. Acabamos arrodillándonos y viviendo para lo material y para el dinero, cuando en realidad hemos sido llamados a algo mucho mejor, mucho más alto, que es vivir para Dios, para servirle a Él. Y nos pasamos la vida intentando tener, comprar, acumular, y después se nos va la media vida que nos queda, se nos va cuidando lo que tenemos, intentando que todo esté bien. Y dice el Señor, bueno, no seáis como el rico insensato, ¿no? Confiad en mí, seguid lo que yo os digo, buscad mi reino, y por favor, sed misericordiosos, sed generosos, sed altruistas. Y entonces la pregunta que os había hecho, que es difícil, ¿cuándo el deseo se convierte en pecado? Porque incluso podemos considerar que una persona peca cuando es asaltada por deseos pecaminosos, del tipo que sea, de violencia, de lujuria, de envidia, de malpensar de los demás. ¡Pum! Ahí estás, bombardeado. Satanás sabe mucho de esto, El diablo sabe mucho de esto. Sabe por dónde están las grietas, las fisuras en tu vida, por dónde puede él pegarte las andanadas de que tú estés allí con tu mente al rojo vivo, echando humo, con deseos, con malos deseos, con envidia del ajeno. ¿Cuándo el deseo es pecado? Bueno, no sé si alguien tiene una idea, por favor, que la comparta. Cuando ha cedido. Bueno, esta es una respuesta muy interesante, porque incluso los deseos pecaminosos, que son pecaminosos, que son malos, no puedes evitar tenerlos, ¿no? Cuando te das cuenta ya lo has pensado, la mente es muy rápida. Pero lo que sí debes hacer es evitar que hagan nidos en tu cabeza. Así lo decía Lutero, ¿no? No puedes evitar, mira, siempre habrá aves, pájaros volando sobre ti, pero lo que sí que debes evitar es que bajen aquí y hagan un nido en tu mente. Entonces, podríamos quedarnos con esta idea. El deseo, aun cuando en sí mismo es malo, es pecaminoso y es fruto de lo que somos pecadores, por eso pensamos, por eso se nos va la mente a estas cosas, ¿no? Y es pecado en sí, eso ya en sí mismo es una indicación de lo que somos, de que somos pecadores. Pero vamos a leer en Santiago capítulo 1 para ver si este pasaje nos da respuesta
a la pregunta que os he hecho de cuándo el deseo se convierte en pecado. Dice que cuando alguno, dice Santiago en capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, se refiere por cosas malas, por malos deseos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, qué palabra tan especial, pues esta palabra se puede traducir por codicia. Esta palabra es la palabra epizumía, que es deseo fuerte, un deseo fuerte, un impulso fuerte, algo que te atrae con poder. Es la palabra del 10º mandamiento. Es el equivalente griego de la palabra kaná del 10º mandamiento que estamos estudiando. Entonces dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Terrible cadena de consecuencias. ¿Cómo se ve que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Porque es muy difícil poder llegar a la forma tan gráfica, tan rotunda que Santiago está expresando un proceso que es muy complejo, que es el proceso del pensamiento y que cuesta describir, y que descrito en términos abstractos nos quedaríamos quizá a dos velas, pero aquí lo hace de una forma tan clara y tan gráfica que todos podemos entender que ahí están nuestros malos deseos que aparecen porque somos pecadores. Dios no nos tienta, Él no tiene nada que ver con el mal, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero cada uno, ya que somos pecadores, somos tentados cuando de nuestras propias codicias y malos deseos somos atraídos. Primer punto, atraídos. Aparece el mal deseo de forma espontánea, pero aparece el mal deseo porque somos pecadores. Si no, no aparecería. A Jesús no le aparecían esos malos deseos. A Adán no le aparecieron esos malos deseos hasta que él cedió y se creyó las mentiras de Satanás y desconfió de Dios y se rebeló en contra de Dios. Pero a nosotros sí, ya es algo que producimos sin ayuda de nadie. Y entonces dice la palabra que estos deseos, malos deseos espontáneos, los hay buenos y los hay malos, son escuchados por nosotros, ¿no? Somos atraídos en primer lugar. Me gusta, eso me interpela, me atrae en algún sentido. Nadie lo va a ver, esa batalla está en tu mente, pero eso sucede así. Y entonces dice que puede llegar a seducirte. O sea que ese deseo, mal deseo espontáneo, se convierte en un deseo que tú acaricias, que tú cultivas, al que tú le prestas atención, al que tú estás proclive a ceder. Entonces viene o sea, son batallas que se van perdiendo sucesivamente. Si no lo frenas a tiempo, si cuando aparece la tentación tú no eres como este varón que soporta la tentación, que resiste la prueba y que recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, si tú vas cediendo, cada batalla que pierdes es como si estuvieras en un terraplén y cada vez te vas deslizando hacia abajo, vas dando vueltas con más velocidad, con más fuerza. Cada vez te estás haciendo más daño. Así que el deseo espontáneo empieza a ser cultivado por ti mismo, acariciado, estás ahí con tentaciones de ceder. Y llega un momento, si no paras a tiempo, que tu voluntad cede. Y entonces, una vez ha cedido, es cuando la concupiscencia ha concebido. No has resistido la tentación. No has superado la prueba. Tu voluntad ha cedido y ese mal deseo ya ha anidado en tu corazón y ha concebido. Hay algo ahí
que va a acabar mal, se está gestando, es un embrión, se está gestando. Ya solo te falta la ocasión para que caigas de 4 patas en aquello que estás acariciando y a lo que ya has cedido en tu mente. Las grandes batallas se ganan o se pierden en nuestro espíritu, en nuestra mente. Y entonces dice Santiago, si tú no paras a tiempo y cedes y tu voluntad se deja arrastrar por estos malos deseos, entonces da a luz el pecado. Incluso has podido caer en el hecho de planear cómo vas a hacer lo que deseas obtener, ¿no? Y eso es que llegarás a cometer las acciones que ya harán el pecado irreparable, en este sentido, ¿no? Porque ya lo hecho está, no podrás volver atrás. Puedes volver atrás cuando aparece el mal deseo, puedes volver atrás cuando te das cuenta que te estás entreteniendo demasiado, pero ya no puedes volver atrás cuando tu voluntad ha cedido, has hecho planes de cómo realizar aquello y solo te falta la ocasión para hacerlo. Entonces dice Santiago, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado que ha seguido todo este largo proceso que a veces es instantáneo. Estamos hablando mucho de un proceso que puede ser un flash, un dejarte arrastrar, ceder, y en cuestión de nada ya el pecado ha sido consumado. Y lo grave, gravísimo de esto es cómo ofende a Dios y cómo da a luz la muerte espiritual, la separación de Dios. La paga del pecado es muerte, porque pone una barrera entre Dios, el Dios Santo, y nosotros, que somos pecadores y nos dejamos arrastrar por nuestros pecados. Por esta razón yo quisiera que sigamos de cerca los consejos de Jesús para no caer en estos errores que traen gravísimas consecuencias. Guardaos de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Pero ¿sabéis qué dice la sociedad en la que nosotros vivimos? Dice, tanto tienes y tanto vales. No se lo cree, lo que Jesús está diciendo es todo lo contrario. Él dice, no te dejes engañar, por favor, la vida no consiste en los bienes que tienes. Pero la sociedad te machaca cada día diciendo, tanto tienes, tanto vales. Y tú tendrás que ser capaz de vivir sin ceder a la tentación de esta sociedad tan sutil que explota nuestras codicias, nuestras envidias a través de la publicidad, ¿no? Es toda una maquinaria. Si pasáramos cada día, yo espero que no sea el caso, ¿no? Pero si pasáramos cada día demasiado tiempo viendo publicidad, compraríamos más de lo que compramos. Porque el único propósito que tiene todo eso que vemos es incitar y excitar nuestras pasiones, nuestras codicias, nuestros deseos, nuestros anhelos, la envidia de que, fíjate tú, no es tanto lo que no tengo, sino tener más que lo que tiene el otro. A ver, a mí me cuesta entender que las personas funcionen así, pero sé que es así. Que a veces no se trata tanto de, oye, que esto yo lo quiero tener y estoy obsesionado y no puedo vivir si no lo tengo. No es esto, es que tengo que tener esto para tener igual que lo que tiene mi vecino, y si puede ser para tener más que lo que tiene mi vecino. Y si no, no soy feliz, porque resulta que él entra con un cochazo, le voy a decir marcas, y yo sigo con el de hace tanto tiempo, ¿no? Y entonces, sí, la publicidad de hecho es la que favorece, excita, desarrolla y aprovecha que como seres humanos somos pecadores, somos codiciosos, somos envidiosos, y esto vende, esto es a lo que apela. Por esta razón yo quisiera pediros que tengáis este 10º mandamiento, que es tan discreto, ¿no? Que nadie lo ve, no codicies, pero
en fin, no lo ve hasta que el pecado, hasta que eres seducido, eres arrastrado, la concupiscencia ha concebido, el pecado es consumado y entonces se da a luz la muerte, porque nadie creía que David era un rey codicioso, pero lo era. Cuando vio la mujer de su oficial Urías, él que ya tenía una gran familia y tenía varias esposas, codició la mujer del otro. Porque también el rey Acab codició la viña de Nabot. Era el rey, tenía todo su reino, tenía grandes territorios para él, pero codició la viña de su vecino Nabot. Y su mujer dijo: ¿cómo? ¿Que eres un rey débil? ¿Y tus súbditos no te obedecen y no te dan lo que deseas? Y mató al vecino para darle a su marido la viña que él codiciaba. Asimismo, Acán también cedió a la codicia de aquel manto babilónico lleno de piedras preciosas, de aquellos lingotes que encontró en Jericó, y los cogió porque era codicioso y vio que aquello tenía mucho valor y lo enterró para poderlo disfrutar. Pero Dios no solo ve lo que llevamos visible, sino que Dios ve lo que hay dentro del corazón, y Dios ve lo que entierras cuando nadie te ve. Y Dios le pidió cuentas a él y a su familia. Así que hay un conflicto tremendo entre lo material y lo espiritual. La codicia es la raíz de adulterios, como hemos visto, es la raíz de robos, de mentiras, de asesinatos, de violencia. La codicia está en la raíz de todos esos. La mayoría de las guerras que han habido son por codicia. Porque cuando un vecino es codicioso, lo que puede hacer es pequeño, es poco, comparado cuando el que es codicioso es el primer ministro, es el presidente, es el rey. Y así, a lo largo de la historia de la humanidad, cuando la codicia apresaba a estas personas, querían el territorio de los reyes de al lado, de la nación vecina. Querían, no sé si podemos actualizar, querían los pozos de petróleo. ¿Verdad? Muchas guerras que se justifican con razones muy nobles. ¿Qué hay detrás de eso? Codicia, poder, añadir más, porque además son los que más tienen, normalmente los que lo hacen, ¿no? Añadir más a lo mucho que ya tienen. Así que la codicia puede ahogar la palabra de Dios y hacerla infructuosa. Esto es lo que dice Jesús en la parábola del sembrador. Si tú eres codicioso y estás pendiente de las cosas de este mundo, del dinero, de las posesiones, de los afanes, de los placeres, aunque escuches la palabra de Dios como hoy, todo eso la va a ahogar. Hay que echar fuera de tu vida, hay que pedir a Dios que Él purifique tu vida de esas cosas que ahogan la palabra de Dios y la obra que esa palabra de Dios puede hacer en tu vida transformándote. Lo que codiciamos puede tener un gran poder sobre nuestros corazones, aunque nadie lo vea. ¿Qué decía Jesús? Donde esté tu tesoro, donde está lo que más amas, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tú y tu vida es la codicia, la avaricia, el placer, el deporte, lo que sea, allí estarás de lleno, abocado a eso, piensas en eso, te dedicas a eso, sueñas con eso. Y Jesús nos advierte que el único que merece esa clase de devoción es el Señor. Así que por favor, analízate. Quizá hay cosas que están robando el lugar de Dios en tu vida, que están usurpando ese primer lugar en el trono de tu vida. Y el Señor quiere que hoy digas: Señor, codicio estas cosas. No necesariamente será dinero, pero anhelas progreso, anhelas promocionarte, anhelas prosperar, anhelas cosas que en sí no son malas en sí mismas, pero si tu vida es dominada por ellas, sí te va a hacer daño. Por lo que el Señor te dice: no te conviertas en un idólatra. No se puede servir a dos señores a la vez. O servirás al Dios de las riquezas o servirás al Dios
verdadero. No te conviertas en un idólatra. Algunos quizás estáis pensando, bueno, ¿idólatra de qué? Sí, idólatra. Realmente la palabra de Dios, cuando habla de la avaricia, del amor al dinero, que es raíz de todos los males, dice que el avaro se ha convertido en un idólatra porque en vez de adorar al Dios que ha creado todas las cosas y que tiene todas las riquezas en sus manos, adora lo que Dios ha creado. Una pequeña parte de lo que Dios ha creado. Por lo tanto, has reducido, te has equivocado de lleno y te has desviado terriblemente y estás adorando lo que no merece ni tu amor ni tu adoración. ¿Qué decir de la codicia cuando se convierte en un tipo de adicción? ¿Sabéis? Lo malo de las adicciones es que te esclavizan, te atan. Leo un momento que, como me parece que es en Corintios, que Pablo decía, a ver, todo me es lícito, no entraremos en detalle ahora cómo interpretar esto, pero no todo me conviene, ¿no? Y no me dejaré dominar por estas cosas, aunque sean lícitas, no me dejaré dominar por ellas. Así que lo malo de las adicciones es que te has entregado a cosas que te han atado y te esclavizan. Y puede ser cosas socialmente muy bien toleradas, ¿no? Como el alcohol y el tabaco, ¿no? De que, bueno, con moderación, pues estamos en un país en el que esto no se ve mal. Pero cuando esto se convierte en una adicción y domina tu vida, es terrible, realmente te va a perjudicar mucho. Las adicciones todas te esclavizan y algunas te matan. Algunas te matan más lentamente que otras, pero te matan también, ¿no? Porque estás esclavizado a ellas. Y entonces, incluso cosas, a ver, más sano que la comida, ¿pensáis en una cosa más importante, necesaria y sana que la comida? Pero si tú te haces adicto de la comida, si tú caes en una adicción que te hace comer más y más, si tú no comes de una forma sana, la comida te puede matar. De grandes cenas están las sepulturas llenas, dice el refrán. O sea que realmente los excesos, incluso en cosas que en sí mismas no son malas, los excesos, las adicciones, no solo te esclavizan, sino que te pueden destruir, te pueden llegar a matar. Pobres, ahora los que fuman, ¿no? De verdad, bueno, perdonadme si hay alguno que fuma, yo no, en este sentido no quisiera que nada de lo que diga os resulte ofensivo, pero además ahora, en esta época del año, te condenan a fumar fuera, pasando frío, ¿verdad? O sea que ya es el riesgo de que el tabaco te perjudica, pero además es que ahora vas a pillar más de un resfriado que antes no pillabas. Estás expuesto allí a las corrientes de aire, a la intemperie. Y yo cuando lo veo digo, claro, ahora todas las cafeterías y restaurantes tienen terrazas. Y claro, hasta que no caí digo, y qué raro, ¿no? Si ya no hace calor y están todos comiendo fuera todavía. Pero claro, es que te esclaviza lo que realmente tú le has dado un lugar que no merece en tu vida. ¿Y qué decir cuando esto son cosas mucho más graves, como la droga? ¿Qué decir? ¿No? Cosas que te van a matar seguro. Cosas de las que no puedes tampoco explotar para tu bien, porque son delitos. Vino una vez un señor aquí que decía, bueno, yo estoy en Cambria, en la Modelo, ¿era, José? En la Modelo, por delitos contra la salud pública, ¿no? Y nos fuimos, no será grave. No, sí que son graves, ¿eh? Los delitos contra la salud pública son muy graves. Lo que pasa es que dicho de esta manera no parece que... Pero se plantea ese dilema. A ver, cuando una persona sabe que su negocio es traficar contra aquello que es un atentado contra la salud pública, eso es muy grave. No puedes no puedes ser regido por el Señor y por su Espíritu y actuar de esa manera, porque estás dañando a los demás, estás perjudicando la salud física y mental de los demás. Como aquellos que desean, satisfacen y se quedan, bueno, ahora ya tengo lo que quería, ¿no? Un niño ahora, en esta época del año, cuando recibe todos los juguetes, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y a los 2 días, ha costado un dineral, ¿no? Pero a los 2 días eso ya está allí, pues ya lo deseaba, ya lo tiene, ya ha jugado,
y ahora ya se da cuenta que eso no puede llenar su vida, es un juguete. Y así sucede con muchos otros juguetes que los adultos nos ponemos de nuestra vida, ¿no? Y que no van a llenar nuestra vida, porque no es lo que el Señor quiere que te llene de verdad. El deseo, la satisfacción del deseo, cuando son cosas vanas, te vuelve otra vez al punto de origen, y sabes una cosa, que necesitas más. Es como el drogadicto que dice, ahora ya con esto no siento nada, necesito una dosis mayor. Con la avaricia pasa esto. Ya tengo mucho, he conseguido acumular mucho, pero deseo más. Ya tengo lo que deseé, ya lo tengo, pero sigo insatisfecho, deseo más, quiero conseguir más. Ahora quisiera extenderme hacia allí. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a caer en esa trampa y desmesura. Porque en realidad la solución para el ser humano no es eliminar los deseos. Yo no sé si conocéis a alguien que sea budista, si habéis hablado con personas atraídos por la filosofía oriental. Bueno, pues ya esto es más, en un sentido es muy antiguo. Epicuro, el padre de los epicúreos, decía: para hacer a un hombre feliz, no acrecientes sus riquezas y posesiones, despójale de sus deseos. Esto es lo que dice el budismo. Epicúreo también lo decía, ¿no? Pero el budismo dice esto: a ver, tú para conseguir estar bien necesitarás entrar en el nirvana. ¿Qué es el nirvana? La supresión de los deseos. Tienes que llegar a un punto que no desees nada, que estés satisfecho con lo que eres, con lo que tienes, y entonces serás feliz. Cuando incluso puedas prescindir de tus sentimientos, de tus pasiones, que puedas vivir en paz. Parece bonito, ¿verdad? Curioso que esto lo dicen personas como Richard Gere, o Tom Cruise, que han tenido de todo y deben estar hartos de todo ya, ¿no? Entonces ahora van por aquí, ahora van en están explorando esa otra vía. Pero no, los budistas convencidos, aunque no sean Richard Gere, están también en con esa convicción. Pero esto es una muy mala antropología. La Biblia no contempla así al ser humano. Nosotros somos seres pensados para desear lo bueno, no lo malo, lo bueno. O sea, no hay que suprimir el deseo. Lo que hay que hacer es cambiar el enfoque de nuestra vida de tal manera, cambiar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta es la solución que el Señor plantea a la envidia, a la codicia, a los malos deseos. Guarda tu corazón. Tienes que llegar ante el Señor con la convicción de que engañoso y perverso es tu corazón, el mío también, el corazón humano en general. Engañoso y perverso es tu corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice el profeta. Jehová. Dios es el que conoce nuestro corazón. Por esta razón, la solución a este grave problema que es lo que hay dentro de nosotros, el pecado, los malos deseos, es que el Señor ocupe su lugar. Confía en mí, busca mi reino de todo corazón. Esa es la solución. Cuando esto es así, entonces el Señor arregla las cosas. Nosotros no podremos cambiar nuestras tendencias, nuestros impulsos, nuestros deseos. ¿Sabéis quién puede? El Señor. Él sí puede. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No sé si os habéis planteado la salvación así, ¿no? A veces decimos: soy evangélico, he levantado la mano, he hecho una oración, ya soy salvo, me he despreocupado de esto hace años. Ahora me dedico a ganar dinero. Oye, no vamos bien, ¿eh? No vamos bien. No, o ahora me dedico a otras cosas. No vamos bien. Realmente el Señor dice que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. ¿Sabéis por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y nuestra salvación no depende de lo que tú hayas decidido, de que tú hayas levantado la mano, de que hayas hecho 100 oraciones para recibir a Cristo. La salvación depende de aquel que puede perdonar tus pecados, que te puede guiar al arrepentimiento, que te puede dar un nuevo corazón, que te puede dar su espíritu y hacer de ti una nueva criatura. Y entonces las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También tu corazón y tus deseos.
Por lo tanto, dice el Señor, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y después nos da una poderosa razón. Dice, porque Dios es el que en vosotros, dentro de vosotros, produce, obra, el querer como el hacer. Si tú quieres cambiar tu corazón y que deje de ser un corazón atrapado por la codicia, por los miles de deseos engañosos y perversos, tienes que decir, Señor, cambia mi corazón. Ezequiel lo decía de una forma preciosa, decía, es que tenemos que quitar este corazón de piedra para recibir de Dios un corazón nuevo, que le ama, que busca su voluntad, que desea obedecerle. Necesitamos volver a nuestro Señor y Salvador, al que nos ha creado y nos ha amado con amor eterno. Eso es lo que necesitamos. Él hará lo demás. Él es el que en vosotros produce el querer, los deseos y el poder realizar lo que deseamos. Él es el que en vosotros produce el querer y el hacer. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos ayude a todos a confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador, a seguirle fielmente, a volver a Él. Volved a mí para que seáis sanados. Volved a mí para que seáis restaurados. Convertíos de vuestros malos caminos y volved a mí. La clave es esta, volver al Señor, y que como decía el apóstol Pedro, como extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Qué claro lo decía Pedro, ¿verdad? Y también nos decía, ya no viváis más el tiempo que os resta, que no sabemos cuánto será, ya no viváis más el tiempo que os resta conforme a la carne, conforme a las concupiscencias, los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias, malos deseos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta es la palabra de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el único que puede producir en vosotros el querer y el hacer las cosas buenas. Los 10 mandamientos que nosotros uno tras otro, ¿verdad? Hoy acabamos, así que me tomo un minuto más para concluir los 10 mandamientos. Hoy acabamos uno tras otro. Yo no sé cuál habrá sido vuestra impresión, pero yo, cuando te ves en este espejo de la palabra de Dios, dices, Señor, aquí te he fallado. Señor, hoy he fallado porque los demás no lo ven, pero yo veo mi corazón y sé que codicio, sé lo que hay dentro, sé las batallas que se libran dentro de mí. Señor, el domingo pasado, tú eres el testigo fiel y verdadero, pero yo resulta que me he dejado seducir, arrastrar, y a veces he dicho mentiras para mi conveniencia, por temor, por lo que sea, pero te he ofendido en esto. Te he ofendido en apropiarme indebidamente de cosas que no son mías. Te he ofendido cuando no he amado al prójimo como a mí mismo y he usado violencia con él. O le he engañado, o he abusado, o me he aprovechado en el sentido que sea, quizás sexualmente, ¿no? No cometerás adulterio ni inmoralidad sexual. Y Dios es vengador de estas cosas. Así que a la luz de los 10 mandamientos decimos, Señor, gloria a ti, porque tú sí los obedeciste los 10 perfectamente. Y yo soy un pecador y culpable delante de ti, pero tú has muerto en la cruz por mis pecados, tú has cargado mis culpas, tú nos has reconciliado, porque el justo ha muerto por los injustos para llevarnos a Dios, para abrir un camino que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Y además tú nos has querido revestir del manto precioso de tu justicia. De todas estas cosas que yo no he conseguido obedecer ni hacer, pero tú sí, y lo has hecho por mí, y lo has hecho para revestirme a mí. Así que la conclusión de los 10 mandamientos del Señor, ¿cuánto te necesitamos? Necesitamos un Salvador que nos perdone, que nos acepte, que nos ame, que nos transforme, pero necesitamos un Señor que nos guíe y que nos dirija, que rija nuestra vida,
que sea Él el que una y otra vez nos dice: por aquí debes andar. Este es mi camino real, los 10 mandamientos que resumen mi voluntad para ti. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu presencia. Señor, anhelamos la felicidad, queremos prosperar, queremos que nuestras familias puedan disfrutar de más de lo que disfrutan ahora. Y sabemos que tú no ves mal esto, pero sabemos que debemos confiar en ti y estar agradecidos con lo que tenemos ahora, por las cientos de cosas que tú nos has dado, porque todo lo bueno viene de ti. Y hemos visto en nuestras vidas tu fidelidad. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos dejado atraer, seducir, arrastrar y concebir por estos malos deseos que anidan en nuestro corazón. Señor, perdónanos. Gracias por vivir una vida en que lo único que tú codiciaste fue hacer la voluntad del Padre, para su gloria y para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque lo que más anhelaste y deseaste, incluso en la cruz, dijiste: tengo sed de consumar vuestra salvación. Señor, gracias por esta vida perfecta ofrecida al Padre en nuestro lugar y a nuestro favor. Te pido, Señor, que tú toques el corazón y cambies el corazón de todas las personas que estamos aquí y que todavía tienen un corazón endurecido por el pecado y rebelde a ti. Señor, solo tú puedes hacerlo y les encomendamos. Les encomendamos con todo nuestro amor en tus manos. Háblale, Señor, al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.